La presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Estado de prevención en San Juan, Zacatepeques, luego de masacre de 11 personas el pasado fin de semana. Luego de la masacre ocurrida en San Juan, Zacatepeques, aquí en el caserío Santa Fe Ocaña, esta es la situación que se vive aquí en este lugar, luego de que el Estado declaró estado de prevención en este lugar. En la aldea Pajoques, en el municipio de San Juan, Zacatepeques, donde ocurrió una masacre que dejó como saldo a 11 personas fallecidas, toda extensión. Se puede observar a más de 1000 elementos del ejército en apoyo a 60 elementos de las fuerzas especiales y 800 policías, quienes junto a fiscales del Ministerio Público no solo resguardan a las comunidades como Pajoques, Cruz Blanca, San José Ocaña, Pilar 1 y 2, sino también hacen efectivas 36 órdenes de captura contra los supuestos responsables de los desmanes. Durante el trayecto que realizamos, pudimos observar que hay caminos que están bloqueados por cercas con alambres. Algunos tramos los tuvimos que realizar a pie, escoltados por elementos del ejército. Cuando llegamos al caserío Ocaña, se podía ver personas con machetes y palos. El ambiente era muy tenso por parte de los pobladores, por la presencia de las fuerzas castrenses que se supone solo se mantendrán por 72 horas para evitar posibles enfrentamientos. Claramente, los comunitarios están divididos entre los que quieren la construcción de la cementera y de los que se oponen. Esta adversidad mutua se está convirtiendo, como en este caso, en masacres como la de los Pajoques. Y el alcalde auxiliar de la cabecera departamental de San Juan, Zacatepeques, León Felipe, al ser cuestionado de cómo se encuentra la población del lugar, aseguró que el municipio está en calma y que han aceptado con tranquilidad la imposición del estado de prevención, pese a que durante un recorrido efectuado por el equipo de Canal Antigua se pudo constatar que la mayoría de los pobladores realizaban sus actividades diarias en medio de gran tensión y portando machetes y algún otro tipo de arma blanca. Aquí en el lugar ustedes se dan cuenta que aquí estamos tranquilos y por la información que pasan por otros medios dicen que aquí está pues no hay pasos, dice que está hospitalizado, que está tapado, pues ustedes se dan cuenta que aquí está libre. Pues la población está aquí, están tranquilos, ya están informados, lo que el coronel Sánchez la población aquí reunió para recopilar información y que vinieron y quedaron enterados que vinieron más a dar seguridad y nosotros aquí estamos también respetando pues lo que es un estado de derecho y nosotros aquí estamos coordinando con ellos, que aquí se dan cuenta está todo en normalidad, no ha pasado ni una cosa y ellos están felices aquí y aquí estamos en paz. Trabajadores del Hospital Nacional de Huehuetenango amenazan con no atender a los pacientes si es que no se les pagan los salarios atrasados por parte del Ministerio de Salud Pública. A 5 meses de estar trabajando en la sala de intensivos de adultos y del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Nacional de Huehuetenango, enfermeros y técnicos en la medicina siguen sin recibir el salario. La mayoría están laborando sin firmar contrato. No se nos ha hecho una razón de nuestro pago ni de contrato, no hemos firmado ningún papel. Y en reuniones que se han tenido con autoridades del hospital nos vienen diciendo que están gestionando, pero hasta la fecha no hemos visto mayor cosa. Que muy bonito es decir que vamos para adelante, pero realmente vean ustedes la calidad de servicio que le están brindando a la población. Esta situación se ha agravado debido a la falta de ejecución y de gestión de las autoridades. Sin embargo, señalaron que para los próximos días este presupuesto será asignado. Y si se les va a hacer efectivo, ¿verdad? Como le digo, por gestión de la gerencia del hospital ya se logró el dinero o sea, el dinero ya se tiene por gestión propia del hospital. Son 45 laborantes para el intensivo que vamos a crear posteriormente, pero aún no se ha creado el intensivo, sin embargo ellos están trabajando en diferentes áreas ya. Y lo que le llamamos el CRN, o sea, Centro de Recuperación Nutricional, son 23 trabajadores a quienes no se les ha pagado desde el mes de abril. La transferencia que se necesitaba para poder tener la asignación presupuestaria para estos jóvenes ya se hizo, ya desde hace
un mes prácticamente tenemos esa asignación. Los profesionales de la medicina aseguraron tomar las medidas de hecho a partir de la próxima semana si el Ministerio de Salud no efectúe el pago de 5 meses que se les adeuda. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua Haroldo Mateo. Con el inicio de la semana en el Congreso de la República se recibieron los listados de aspirantes a ocupar los puestos como jueces de salas de apelaciones y magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República ya tiene en su poder el listado de los 26 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los 252 aspirantes a salas de apelaciones. Según el presidente de la Comisión de Salas de Apelaciones, Carlos Alvarado, este fue un gran trabajo y fue ardua la labor de presentar el listado. Quiero manifestarles que el trabajo no fue fácil, fue un trabajo arduo de los miembros de la comisión que con buena voluntad, transparencia, objetividad y sobre todo apegados a la ley. Por otro lado, el presidente de la postuladora a Corte Suprema de Justicia aseguró que uno de los principales problemas de la misma ley de postulaciones, que a su parecer debe ser modificada. Yo creo que es de conocimiento público que indudablemente este instrumento necesita una revisión, una actualización y una mejora si queremos en realidad mejorar la selección de candidatos. Ahora, el Congreso tiene aproximadamente 3 semanas para elegir a los entes reguladores de justicia en Guatemala. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que a menos de 24 horas de haber realizado un evento masivo en la Plaza de la Constitución por parte del Partido Patriota, encabezado por la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías, el Tribunal Supremo Electoral analiza las repercusiones legales que tendría tal acto. Para el Tribunal Supremo Electoral, lo que hizo el Partido Patriota este domingo al nombrar a Alejandro Sinibaldi como candidato a la presidencia del PP, sí es campaña anticipada. Es por supuesto una vedada campaña anticipada y es una violación flagrante a ese artículo, al artículo 19, que se amplía en el artículo 62 bis del reglamento de elecciones, en donde marca claramente la diferencia entre propaganda y proselitismo. Así que creo que ahí creería yo que la sociedad tiene el derecho de pronunciarse y bueno, a partir de ese momento pues el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tomar cartas en el asunto. A decir del vocero del TSE, hay que iniciar un proceso de sanción contra el Partido Patriota. Debería de iniciarse el proceso en cuanto a sanciones. Puramente creería que van por las sanciones económicas como un primer paso. Como el principio general del derecho es que nadie puede alegar ignorancia de la ley y en materia electoral los políticos o los gobernantes menos, creería yo que se tiene que hacer el estudio legal sobre en qué materia incurrieron en delito y de esa manera va a ser la sanción, que también la misma ley electoral establece qué tipo de sanción. El Tribunal Supremo Electoral actuará de oficio a través de la Inspectoría General de la entidad. El Tribunal Supremo Electoral se basaría en el artículo 62 bis para sancionar al Partido Patriota. Este hace la diferencia entre propaganda electoral y proselitismo. Este reza así: el artículo 62 bis, definición de propaganda electoral y proselitismo. Además de propaganda electoral, es toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, comités cívicos electorales, por sí o en coalición, encaminadas a la promoción de candidatos, difusión, explicación de sus programas de gobierno, utilizando para ello los medios de comunicación auditivos, visuales, interpersonales, redes sociales o cualquiera otros medios que en el futuro creen en forma gráfica, fonética, ideológica, directa, indirecta, sugerida o implícita. Proselitismo es el derecho que las organizaciones políticas tienen para dar a conocer su nombre, emblema y su llamamiento a adherirse o afiliarse según sea el caso. Y luego de que el Tribunal Supremo Electoral indicara que estaría analizando la posibilidad de sancionar una vez más al Partido Patriota por la campaña anticipada, esto durante el lanzamiento de Alejandro Sinibaldi como precandidato a la máxima magistratura del país, ahora el PP asegura que estaría acatando las disposiciones del máximo ente electoral.
es algo que el ente rector tiene que evaluar. Creo que declaraciones aisladas de magistrados no es lo más conveniente porque están esgrimiendo criterio antes de que hayan resuelto oficialmente como tribunal colegiado, pero el partido pues será respetuoso de las resoluciones que como órgano colegiado el Tribunal Supremo Electoral pueda emitir al respecto. Nuevamente le vuelvo a ratificar que debe ser una postura oficial como un órgano colegiado que es el Tribunal Supremo Electoral que emite una resolución apegada a derecho y que la notifique a las partes, porque de otra forma es un criterio aislado de un magistrado que puede ser sacado fuera de contexto. Bueno, ayer fue una actividad política del partido donde se estaba presentando como precandidato a Alejandro Sinibaldi, básicamente, como han hecho otras agrupaciones políticas en promover alguna figura política, pero hasta ahí. En medio de la polémica desatada por la Asamblea General, celebrada por el oficialismo para hacer la presentación oficial de Alejandro Sinibaldi como presidenciable, el actual presidente de la República y fundador del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, aseguró que él no se vestirá de naranja para apoyar la candidatura de Sinibaldi. A mí no me van a ver vestido de naranja ni haciendo proselitismo a favor de Alejandro Sinibaldi, que ya es candidato. Pero lo que sí tengo es un compromiso con todos los guatemaltecos y me imagino que a eso se refiere él, y si a eso se refiere, tiene toda la razón. Voy a hacer mi mejor esfuerzo como lo he hecho estos 2 años, 9 meses, y voy a seguirlo haciendo en el año 3 meses que me hacen falta para servir de la mejor forma a todos los guatemaltecos. El clima es Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos a este espacio a las 8:45. Discutimos, procuramos comprender cuáles son los hechos más relevantes que han ocurrido a lo largo del día en nuestro país, a lo largo de las últimas horas y las últimas jornadas. Pablo Hurtado y Juan Luis Font listos para conversar con José Alberto Domingo Montejo, quien es coordinador jurídico del Comité de Unidad Campesina, y con Miguel Castillo, profesor universitario, especialista en análisis político y en estudios de conflictividad. Con ellos, por supuesto, queremos tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en San Juan, Zacatepeques, en donde se ha producido una espantosa matanza. Por lo menos 8 personas se encuentran muertas. Entiendo que al menos 6 son integrantes de una misma familia. Tratamos, ustedes ven ahí las imágenes que se producen el día de hoy, cuando los cuerpos llegan al campo de fútbol de la aldea Los Pajoques. Esta aldea se encuentra situada en San Juan, Zacatepeques, y la conflictividad que se produce en ese municipio se da alrededor de la instalación de una planta cementera y la oposición de algunas de las comunidades a la instalación de esta planta industrial. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Bienvenidos, buenas noches. Recapitulemos un poco lo que se ha escuchado desde el fin de semana. Hay una versión que plantea que hubo una discusión por la cementera, por la construcción de la carretera, parece que al calor de los tragos, y eso terminó en una pelea con machetes, con fuego, y en la destrucción de viviendas, incluso de un vehículo. Se ha dicho también que uno de los participantes en la riña era trabajador de la cementera. Yo le pregunto a usted, señor Domingo, ¿cuál es la información que ustedes han recopilado hasta hoy y cuál es la versión en la que ustedes más creen? Definitivamente quiero dejar claro que esto no es un hecho nuevo, que se sucedan ataques y agresiones entre grupos divergentes por sus posicionamientos dentro de las comunidades en San Juan Zacatepeques no es algo nuevo. Esto es algo que ha ocurrido en más de una ocasión, que esto no es nuevo para el gobierno, para la estructura del Estado como tal, toda vez que han sido situaciones que han ocurrido en forma constante, las agresiones y los ataques entre grupos opositores al proyecto tanto minero que está en la zona como la construcción de la carretera. No obstante, este aspecto es de hacer notar que, dejar claro que un hecho similar ocurrido por un grupo afín, por información que tenemos brindado por los comunitarios, al proyecto minero, ha generado un proceso de hostigamiento a través de un grupo armado, un grupo paralelo, por así decirlo, ya haciéndose llamar Escuadrón de la Muerte, ¿verdad?
ha generado una serie de acciones de intimidación y de ataques en contra del grupo de opositores al proyecto minero. En ese sentido, dejarles claros que el viernes pasado en la misma modalidad ocurre este sistema de ataques y amedrentamiento. Sucede que en la misma modalidad un grupo llega a horas de la noche, día viernes, esto ocurrió el viernes pasado, distribuyendo panfletos y amenazando de muerte a quienes se opongan al proyecto minero y son detenidos por la comunidad, son ligados a proceso por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de la ciudad de Misco, y definitivamente se les pues liga a proceso, aunque salen libre bajo medida sustitutiva, toda vez que sí se considera que hay indicios que están instigando a delinquir en la zona y de amenazar a ciertos comunitarios. Esa misma modalidad, viernes en la noche, disparos al aire, amenazas, ocurre nuevamente este fin de semana, con el saldo que ya tenemos, ¿verdad? Y que lamentamos grandemente como Comité de Unidad Campesina CUC, porque no es posible. La mayor parte de los muertos proceden del grupo que apoya la instalación de la cementera. En este caso, yo me detendría a no darles datos concretos porque desconozco en sí de qué bando son el número mayoritario de fallecidos. Miguel, ¿qué versión tiene usted sobre los hechos ocurridos entre el viernes en la noche y la madrugada del sábado? Yo creo que es una versión bastante diferente a la que ha sido planteada por el CUC. Y yo creo que estos hechos habían venido preparando, digamos, en alguna medida, dado que un grupo de personas claramente opositoras a la instalación de la mina y de la construcción de la carretera habían estado desde hace varios días buscando los listados de las personas que habían vendido ya sus terrenos, especialmente para la carretera. Este incidente creo que no debe ligarse directamente con el tema en sí de la mina físicamente, sino que es con el tema de la carretera. Le mina a la instalación de la planta cementera, sino que esto tiene que ver más con el tema de la carretera que se está construyendo ahí cercana, ¿verdad? Y que es parte de una especie de anillo periférico ampliado, digamos. La información que yo he obtenido es de que desde hace varios días había grupos que se habían organizado, que habían estado intentando obtener en diversas instituciones públicas, y parece que esto sí es posible de constatarlo, los listados de los beneficiarios. De las vendedores, de las personas que habían vendido sus terrenos para la construcción de esta carretera. Finalmente, digamos, pareciera ser que lo obtuvieron de alguna forma. El Ministerio parece de Comunicaciones y algunas otras instancias se habían negado a entregar esta información, pero finalmente lo obtuvieron, y que los incidentes del pasado viernes fueron más bien un ataque contra una de esas familias. Yo sí te confirmaría el hecho, por la información que tengo, de que la mayor parte de las víctimas corresponde a una familia que había vendido sus terrenos para esto, que no había estado ni participando en acciones a favor o en contra de la minería, sino que simplemente era una familia que había vendido terrenos, ¿verdad? Pareciera ser que con el pasar del tiempo se obtendrá mayor información de este tipo, ¿verdad? De esta familia, que es la que más miembros perdió, y que pareciera ser que incluso resistió, digamos, en su vivienda hasta alrededor de las 9 de la mañana del sábado, cuando ya los grupos que estaban en contra entraron a su vivienda. Como le digo, es una versión completamente diferente, pero que creo que es la que se irá dando paso en los próximos días para aclarar. ¿Coincide usted con Juan Alberto que esto se venía, o sea, no es reciente, es un conflicto añejo que ha ido subiendo de tono hasta llegar a esta masacre? Yo tengo la pregunta para usted, ¿cómo se explica esa violencia, esa hazaña? No solo los matan, los queman, destruyen la vivienda. Definitivamente son hechos que lamentamos y que no pueden ser permitidos en un Estado que debe garantizar, para empezar, la vida, la integridad física, ¿verdad? Sí, es el primer valor. Definitivamente, fundamentalmente no podemos tolerar este tipo de situaciones. Pero sí quiero dejar claro algo. Esta es una situación que ocurre día a día en diferentes esferas, que no es un caso, tomando el caso de San Juan Zacatepec, no es un caso particular. Claro que esto reviste de una peculiaridad que tiene que ver un conflicto que existe desde hace mucho tiempo y del cual el Estado de Guatemala, a través del organismo ejecutivo y sus otras estructuras, como parte de la organización del Estado, no han tenido la capacidad
de resolver y atender demandas concretas de una población indígena que ha reivindicado en su derecho a elegir una forma de desarrollo, ¿verdad?, de la cual se le está imponiendo a través de proyectos extractivos que divergen de sus intereses. Pero José Alberto, hay otro grupo de la población que sí está a favor de ese modelo de desarrollo que supone la instalación de una planta cementera en el sitio. ¿Por qué habría de prevalecer la posición de unos y no la de todos? El tema no es qué es lo que prevalezca, sino la forma en que el Estado y este modelo de desarrollo económico se introduce a las comunidades. Yo considero que si a las comunidades se les comparte, se les platica, se les informa de los mecanismos, de los impactos que puede tener la implementación de cualquier proyecto extractivo y se le hace parte de ese proceso, no existiría ningún problema de este tipo. No obstante, venir como Estado, implementar un proceso inconsultamente, si bien es cierto, hay un grupo que pueda estar a favor, podríamos analizar a profundidad realmente si es que está a favor o solamente está viendo un interés inmediato o está siendo cooptado por ciertos sectores, que suele ocurrir, pero eso tendría que ser un debate y un análisis profundo. La pregunta se puede hacer desde el otro lado. ¿Cuál es la garantía de que los que se oponen, primero, son pobladores de la región y segundo, que no están siendo cooptados por otro grupo? Si quiere, preguntamos primero a Miguel, porque entiendo que la empresa ha hecho inteligencia y ha, aunque no públicamente, determinado, no lo ha hecho manifiesto públicamente, pero se maneja la información que han hecho investigaciones y la gente no vive allí. ¿Usted tiene alguna información de eso, Miguel? Un poco sí, alrededor de eso, y obviamente, digamos, sí hay un nivel de oposición, imagino, bien marcado. Son algunas comunidades, yo diría que no son la mayoría, sino que son ya en este momento una parte muy pequeña. Pero quizás, digamos, lo más importante para mí es destacar que aquí ya se están uniendo varios hechos que tienen que ver con el pasado y que precisamente creo que explican un poco la violencia. ¿Con cuál pasado? La existencia en San Juan Zacatepeques desde hace algunos años de estructuras de control comunitario. ¿Te recuerdas? En la carretera San Juan Zacatepeques es muy común ver calaveras donde dice aquí estamos organizados los vecinos para defendernos. Muchas de estas estructuras que en el pasado, inclusive hace un par de años, fueron acusadas de haber realizado varios hechos violentos en contra de las personas que no aceptaban estas estructuras de seguridad, en momentos en que las maras eran un fenómeno muy marcado en San Juan Zacatepeques, pareciera ser, y yo tengo esa opinión, de que estos grupos han empezado a ligarse con estas estructuras de oposición, digamos, al tema de la minería, ahora de la carretera, y más bien, digamos, posiblemente las estén controlando en este momento. De otra manera creo que no se explica, digamos, una acción tan violenta como la que ha existido. Y yo también confirmaría el hecho de que mucho de esta conflictividad o esta tensión que se vive en la zona es generada por actores externos que llegan y que claramente tienen una agenda ideológica que es lo que buscan imponer acá, ¿no? José Alberto, si termina verificándose lo que nos ha dicho Miguel respecto de que fueron grupos opositores a la construcción de la carretera quienes cometieron la matanza de esta familia con machetes y fuego, ¿qué posición adoptaría el CUC frente a esos hechos? Las personas muertas, digamos, son población tan campesina como cualquier otra que defiende el CUC. El posicionamiento del Comité de Unidad Campesina CUC, yo creo que aquí, en este sentido, no hay que desvincular la responsabilidad, insisto, la responsabilidad del Estado en este tema. Fundamentalmente por la cuestión de las garantías constitucionales que les hablaba, de fomentar el derecho a la vida y, lógicamente, de determinar la responsabilidad penal, que es a título individual, personal, del individuo que ejecuta un acto externo hacia otro individuo, para que ellos, que sea el ente investigador, el Ministerio Público, el que determine las responsabilidades penales y el castigo correspondiente para quien haya atentado contra la vida de otro ser humano. Esto no deja a un lado el hecho de que definitivamente no podemos dejar afuera la incapacidad que este gobierno, los gobiernos anteriores han tenido en resolver un conflicto que, de haberse atendido, de atenderse integralmente y escuchar a todas las partes en este proceso, que ha sido una de las demandas que en junio, con la marcha que hicieron las comunidades de San Juan Zacatepeques, plantearon ante el Sistema Nacional de Diálogo e intentaron hablar directamente con el presidente Otto Pérez Molina para que se discutiera este tema y se le diera un seguimiento y un tratamiento integral. ¿Cuál es la garantía de la legitimidad de esos opositores?
Yo creo que la garantía de la legitimidad es la de cualquier ciudadano, de expresarse, de definitivamente fijar una postura y que se respete la consulta comunitaria que se hizo en relación a su posicionamiento y que el Estado venga e intervenga y se responsabilice de garantizar. Pero cuando usan esta violencia, por ejemplo, contra niños incluso, ¿cabe todavía la discusión de sus puntos? Definitivamente, bajo estas responsabilidades individuales no cabría, a mi criterio, no cabría. No obstante, si hay que responsabilizar directamente que esta explosión, este hecho como tal, que es a todas luces repudiable, definitivamente no desviar la mirada, porque esto nos puede confundir. Definitivamente nosotros estamos en contra de estos actos de violencia, pero hay que irnos al fondo. Hay que buscar también la responsabilidad que el Estado tiene, insisto en este tema, en relación a resolver, a encontrar una solución a los conflictos que se generan, no solo en este caso, sino en otros. ¿Cuál es la solución posible? En este caso creo que evidentemente el diálogo sigue siendo una salida racional, que deberíamos de todos de intentarla. Pese a las diferencias que puedan existir, yo creo que a la larga son más ya en este momento los puntos coincidentes de numerosas comunidades. Todo el mundo quiere desarrollo, bajo diferentes ángulos si se quieren ver así, pero yo creo que hay posibilidades aún de diálogo. Si a ese proceso de diálogo se alejan todos los actores externos que han estado, digamos, participando, involucrándose y motivando esta serie de acciones. Yo creo que aquí no cabe solamente la responsabilidad individual, sino también institucional. Aquí hay instituciones de diverso tipo que tienen que asumir su responsabilidad. No lo niego de la parte del Estado, que creo que su respuesta también fue deprimente en el hecho en sí de lo que sucedió entre viernes y sábado, sino también de otros actores. Si los actores locales... ¿No haya habido fuerza pública suficiente para proteger a una familia que estaba en riesgo? Sí, y creo que hoy tuve alguna información de que la familia, incluso esta familia, digamos que fue la más violentada, resistió hasta las 9 de la mañana, que había estado llamando durante más de 8 horas a la policía. Es algo inaudito. Es que ahora hay 800 policías sí, eso es absurdo. 60 soldados. Sí. Pero, y un proceso, eso no funciona. Una familia masacrada, ¿qué cambia después de este caso en esa negociación? Polarización, lamentablemente lo que viene, lo que al día de hoy habrá es una mayor polarización, pero tiene que haber alguna manera. Yo creo que la mejor manera es dejando que los actores locales, los comunitarios verdaderamente se sienten y puedan entre ellos solucionar, porque aquí hay otros actores que los han estado dividiendo, que los han estado marcando, y yo creo que si esos actores en alguna medida dan paso a las verdaderas comunidades, a los legítimos representantes comunitarios, que en este caso han sido hace rato, digamos que ya no son las comunidades, sino que son otros los que hablan por ellos, creo que eso sería un buen inicio para el desarrollo de un proceso de diálogo. Diálogo aquí creo que es lo que se impone, pero un diálogo mucho más, dijera yo, mucho más legítimo, y no solo por estos actores. Juan Alberto, y cerramos con usted. Considero que ese diálogo siempre ha estado abierto. Definitivamente, si al referirse a otros actores externos a la comunidad podrían referirse al Comité de Unidad Campesina CUC, yo sí quisiera hacerles claro, el Comité de Unidad Campesina CUC ha estado en un proceso a solicitud de las comunidades de acompañamiento debido a la experiencia política que ha tenido por más de 36 años, pero eso sí, en respeto y en concordancia con las decisiones que las comunidades toman. Son las decisiones, por ejemplo, se va a expresar, se va a distanciar de esta matanza que se produce en San Juan Zacatepeques. ¿Distanciarnos en qué sentido? Digamos, ¿va a rechazar que gente a quienes han asesorado pudieran haber realizado esta matanza? Nosotros dejamos en manos de las entidades correspondientes del Estado, en este caso el Ministerio Público como entidad encargada de la persecución penal, para que accione. Y lógicamente nosotros no vamos a estar aprobando acciones de este tipo que atenten contra la vida de cualquier ser humano. Como tampoco aceptamos del otro lado las mismas condiciones de ataques y de agresiones y de violaciones. No ha sido en esa proporción. No ha habido una masacre del otro lado, ¿o sí? Que ojalá no la haya nunca, por supuesto. Pero han existido ataques, ha sido una cuestión permanente. A nuestro criterio, esto ha sido una situación que se ha venido provocando, y es provocada, y ha sido dirigida. Esa es nuestra percepción, no estoy diciendo que así sea. Es una percepción que tenemos porque han existido hechos concretos que han querido llevar a esto, y eso es lo que no debe permitirse, y es lo que el Estado está, lógicamente, dejando que suceda. ¿Con qué intenciones? No lo sabemos. Pero digamos, usted no está de acuerdo
Es que yo siento que responsabiliza al Estado cuando lo que hemos escuchado es que grupos opositores a la construcción de la carretera buscaban listados de familias que habían vendido propiedades para que la carretera pase. Y encuentran a uno y termina ocurriendo esta matanza. Por lo menos esa es la versión que nos está transmitiendo Miguel. Por supuesto, tiene que ser confrontada. ¿Ahí qué responsabilidad tendría el Estado? Definitivamente aquí hay una situación. Este caso se planteó ante el Sistema Nacional de Diálogo, como les decía, en junio de este año, como una de las demandas que ellos plantean en relación a por qué generar o priorizar el tema de la construcción de una carretera en áreas aledañas en un conflicto latente, como era el tema de la imposición de la cementera, en la puesta en funcionamiento de la misma, y cómo esto viene y se concatena a través de una serie de acciones respaldadas por el mismo Estado, y ahí es donde digo la responsabilidad del mismo Estado al autorizar por los medios administrativos correspondientes este tipo de proyectos en una zona de conflicto, cuando debería en primera instancia resolver demandas, poner a las dos partes en discusión, en negociación, a las mismas comunidades para que resuelvan sus problemas antes de venir e imponer proyectos de esta forma. Es que ese para nosotros es el dilema en cuanto a esto. Venir y generar un proyecto o impulsar un proyecto avalado por el mismo Estado, garantizado por acuerdos ministeriales por el mismo Estado y todo en una zona de conflicto, lo que genera es en este tipo de situaciones. La falta de consenso, la falta de diálogo, la falta de sentar a las partes y negociar directamente o resolver el tema del modelo de desarrollo que pretenden para sus propias comunidades. Pero planteado de esa manera, parece que o se aceptan las condiciones de quien se opone a un proyecto o nos corremos todos el riesgo de que ocurra esta violencia y eso no puede ser visto así. No necesariamente. En este sentido, si se discutieran estos procesos, si se hablaran realmente y se discutieran en relación a esto, yo creo que soy máximo creedor y aceptaría que definitivamente las comunidades lograrían esa armonía que se pretende. Pero generar e imponer proyectos en zonas de conflicto que te pueden generar o revertir en más conflictos no es, a mi criterio, lo políticamente correcto. ¿Hay viabilidad? ¿Da tiempo de otra pregunta? Una pregunta última para Miguel, ¿hay viabilidad de que esa negociación pueda llegar a un acuerdo de que el proyecto continúe o hay una negativa o una postura de un no rotundo? ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo en esas circunstancias? Yo creo que si se dejara hablar a los actores locales. ¿Cómo decidir quién es local y quién no? Las comunidades en su conjunto. Creo que ahí Guatemala tiene una gran experiencia, un tejido social muy importante, tiene estructura comunitaria, que las comunidades podrían sentarse y discutir este tema. Creo que hay condiciones, pero insisto, deben desaparecer todos estos actores que lo que hacen es imponer agendas. A mí me suena realmente inaudito que una familia fallezca simplemente porque sin tener en su imaginario ningún elemento ideológico, ellos no estaban pensando... Y de manera salvaje. Salvaje, simplemente porque venden, aparecen en un listado y luego fallezcan simplemente por una razón que quizás nunca llegarán a comprender los sobrevivientes. Digamos, ¿qué hicimos de mal? Yo creo que esa es la situación que realmente debemos de enfrentar. Ya llegó el momento de que esa situación pare, porque no es la única en esta zona. En diversas zonas del país, digamos, la violencia está alrededor de proyectos de este tipo, está siendo cada vez más intensa, y eso es lo que hay que parar. Y ahí sí reclamaríamos el papel del Estado, digamos, para tratar de que realmente, insisto, los actores que tienen que hablar, hablen, y los que no, que se aparten. Miguel, José Alberto, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para conversar sobre esos listados de aspirantes a magistrados para integrar las Cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia en Guatemala. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora sobre esos listados que ya se encuentran rumbo al Congreso de la República de aspirantes a magistrados a Corte Suprema de Justicia y a Cortes de Apelaciones. Nos acompañan hoy para tratar este tema, para tratar de entender en realidad cómo se integraron esos listados, quiénes ganaron y por qué perdieron quienes quedaron afuera. Ervin Castro, quien es analista independiente respecto al tema de comisiones de postulación, y Gerson Sotomayor, quien es también
analista de lo mismo, pero él pertenece al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, una institución a cuyos representantes con gran frecuencia invitamos a las 8:45. Yo incluso he trabajado alguna consultoría con ellos y cuántos años después no he logrado aprenderme el nombre con propiedad. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muy amable, buenas noches. Casi 4 de la mañana se consolida ese listado y unos nombres favoritos quedan fuera y otros se confirman que van a llegar a la nómina que conoce el Congreso de la República. Gerson, ¿qué pasó ahí? ¿Qué negociaciones hubo que finalmente desatoraron eso y se pudo conformar la nómina? Bueno, yo creo que en primer lugar fue un pulso de poder realmente, en donde creo que efectivamente ganó el sector opuesto al sector oficial, que estaba empecinado en mantener a un Luis Pineda y a un Gustavo Martínez. Es ahí donde pierde la batalla el gobierno y tiene que ceder, porque si no, aún no tuviéramos listado consensuado, ya presentado en el Congreso, y muy probablemente fuera hasta el siguiente mes que se hubiera presentado un listado ya consensuado en el Congreso, ¿no? ¿Tu impresión es que el gobierno defendía esos dos nombres como sus principales aspirantes a integrar Corte Suprema, Luis Pineda y Gustavo Martínez? Así es. ¿Y en los dos casos perdió? Yo creo que en los dos casos perdió, efectivamente. ¿Y por qué perdió? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, creo que lo que sucede es que hay que analizar también otro aspecto, y es la divergencia de la integración de la comisión de postulación. No es tan homogénea como uno piensa en un principio. Solo la representación gremial del Colegio de Abogados tiene 3 o 4 facciones. La propia Corte Suprema de Justicia estaba claramente dividida en 2, y las universidades también, o por lo menos en 2 o 3. Todo ese escenario en conjunto, más los pulsos internos, evidentemente nos dieron como resultado las listas que al final se trasladan el día de hoy al Congreso. No es un solo elemento, hay muchísimos elementos más en juego. E incluso también hay otros factores externos. La presión de anticipar demasiado los nombres, también eso causa dentro de la propia comisión una serie de efectos en algunos de los comisionados que están también claros en decir: yo no voy a apoyar algo que todo el mundo anticipa como el resultado que ya estaba definido. ¿Qué pasó con esos nombres de los vetados por la Embajada de Estados Unidos y los señalados en la conferencia reciente de la CICIG? Jueces como el señor Walter Villatoro o la jueza Giselle Reynoso, que se perfilaban como uno de los que podían estar en los primeros lugares con la votación y finalmente quedan fuera. Yo creo que efectivamente... ¿Pesaron esos señalamientos, Gerson? Yo creo que sí, pesaron y hay que verlo en su justa dimensión, porque efectivamente creo que pesaron en algunos casos, en la gran mayoría de ellos, pero no pesaron en todos. Y esto creo que hay que hacer una diferencia entre realmente que inclusive hay candidatos de los que van en ese listado que diría yo que están más allá inclusive de los propios diputados, más allá de la conformación del propio Congreso, que tienen apoyos y respaldos más allá de. Estos candidatos que estaban vetados por la embajada y están integrando este listado son los que hoy pasan a conformarlo, ¿verdad? Que definitivamente no pesó suficiente el veto y están integrando el listado. Pero el veto de la embajada en realidad solo fue inútil para Blanca Stalin, la directora de la Defensa Penal. ¿O hubo otro que logró eludir ese veto? Los otros 13 quedaron parqueados, ¿no? Sí, hasta donde yo tengo entendido es el mismo escenario, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Blanca Stalin sí logra pasar? ¿Por qué logra, frente al veto... Y consigue todos los votos. Pues de un poder tan grande como el que uno presume que puede tener la embajada estadounidense en nuestro país, ¿por qué logra ella pasar adelante? Blanca Stalin tiene un trabajo de muchos años en la defensa pública penal, que evidentemente se materializa en otro tipo de aspectos que también tienen que ver con su propia capacidad política. No hay que dejar de recordar que Blanca Stalin ya estuvo también involucrada hace algún tiempo en un proceso donde también sufrió un serio señalamiento y volvió a salir airosa de ese proceso. Es decir, ella ha logrado construir en torno a ella y al Instituto de la Defensa Pública Penal todo un andamiaje suficientemente fuerte, y además también han hecho un trabajo en el Instituto de la Defensa Pública Penal que evidentemente habrá algunos sectores que lo reconocen. Por supuesto. Gustavo Herrera, el operador del gobierno, por ejemplo, era alguien que estaba a favor de la llegada de Blanca Stalin al listado. Así es, totalmente. ¿Qué costo va a tener para el oficialismo haber perdido esa apuesta? Yo creo que no tendría ningún costo real, salvo la insatisfacción del capricho de las autoridades de este gobierno. Realmente es un tema que creo yo que se debe analizar
en cuanto a que era un simple capricho de llevar al primer yerno de la nación a integrar ese listado por los compromisos y favores políticos que se debían. Al secretario general del presidente. Exactamente, nada más y nada menos. ¿Cómo se explican ustedes que Brenda Quiñones haya logrado pasar al listado? Yo creo muy francamente, inicialmente no estaba dentro del listado de consenso, pasa hasta que salen del listado Luis Pineda y Gustavo Martínez. Es decir, el gobierno dice, bueno, si no los voy a tener a ellos, la quiero a ella por lo menos. No sé si necesariamente llevaba el apoyo del gobierno, pero creo que era como cercana a la vicepresidenta Valdetti, aunque ambas han dicho que ya casi ni se acuerdan una de la otra. Sí. Te vino de acuerdo. Bueno, yo lo que creo es de que no solamente es, si bien es bien vista por el gobierno, pues también es bien vista por otros sectores. Aquí hay que tomar en cuenta que no solamente con el apoyo de un grupo se integró el listado. ¿Quién operó? A ver, ¿quién operó realmente? Roberto López Villatoro fue un gran operador. Esto es innegable. Gustavo Herrera fue un gran operador. Pero parece ser que en mucha menor escala. En menor escala de lo que uno presumiría. Seguramente. Y ahí están los resultados. Bueno, pues sí, ¿verdad? Si no pasó Gustavo Martínez y tampoco pasó Luis Pineda, seguramente con menor éxito que... Giovanni, ¿y usted? Que López Villatoro. ¿Cuál cree que va a ser el costo para esos operadores no tan exitosos que no consiguieron colocar a los grandes cuadros del oficialismo? Bueno, lo que sucede también es que ahora viene un segundo elemento a considerar. Y es que... ¿Quiénes entran? Exactamente, porque ahora lo que resulta es que probablemente lo que estamos hablando de las figuras más prominentes, de lo que nosotros teníamos en la idea, de lo que navegaba dentro de la idea de los operadores, pero seguramente habían segundos cuadros. Y esos probablemente no han salido a luz y fueron probablemente las virtudes que ellos lograron llegar a integrar las nóminas. Y ahora viene la discusión en el Congreso para ver si esas personas que tenían esos apoyos, en caso de que los primeros no llegaran a cuajar, por decirlo de alguna manera, fueran los que terminaran integrando las Cortes. Ahora lo que se produce es un poco lo que la vicepresidenta describió hace unos días como la negociación entre las bancadas del Congreso. Cada bancada, por lo menos eso ocurría en un par de procesos atrás, se sentaban, no necesariamente alrededor de una cama, pero se sentaban para discutir sobre cuántos magistrados le correspondía elegir a cada bancada según el número de integrantes que tuviera, el número de votos que tuviera en el Pleno. ¿Eso es probablemente lo que vamos a ver en los próximos días, Gerson? Yo creo que sí. De hecho, creo yo que se dio en parte en esta comisión. De hecho, creo que la propia distribución del listado está distribuido por cuotas de poder y que es un acto totalmente lógico. Por ejemplo, creo que los decanos operaron de una forma políticamente muy hábil. Se plantaron los 11 decanos y dijeron, miren, sin nosotros aquí no pasa nada. Entonces, o tenemos también nosotros representación en ese listado o aquí no avanza el proceso. Entonces creo que eso puso en jaque por mucho, pero también ayudó mucho a que el gobierno desentrampara ese listado y rompiera el nudo y dejara por un lado estos dos grandes candidatos para poder avanzar en el proceso. Pero no es deseable esa actitud. Totalmente. De los decanos que se convierten simplemente en otro grupo de presión, en otro grupo de interés para traficar con influencia hacia las Cortes. Yo lo plantearía desde la perspectiva de que en el modelo que tenemos, ¿qué otra forma puede darse? ¿De qué otra forma podría darse si el modelo está diseñado? Prácticamente llegan con grupos de poder presionados para que en donde cada voto cuenta y la propia Constitución enmarca que 2/3 partes eligen y toman decisiones. Entonces el marcar que 2/3 partes toman esa decisión significa que cada voto suma. Y esa es una dinámica propiamente de una elección aquí en cualquier parte del mundo. ¿Qué piensan? Es el método que tenemos. Es un método, si se quiere, democrático en el sentido de la elección, porque hay muchísimas personas representadas, lo cual implica que entre más democrático hay más niveles de discusión, más niveles de consenso, que no está dentro del plano de lo que nosotros deberíamos o lo que nosotros creemos como ideal de una elección, eso es otra cosa, pero el método está diseñado, no sé si fue diseñado con esa visión, me parece que no, que el método se aleja de su espíritu al momento de la forma en la que es llevada a su trámite, a su gestión. Pero en realidad, con 34 miembros de una comisión de postulación y obteniendo que obtener como mínimo 23 votos, ¿de qué otra forma puede un candidato llegar a obtener esos 23 apoyos? Le pongo un ejemplo muy claro. Comisiones de apelación, para las salas de apelación hay 1021 candidatos. Hay 33 comisionados. Es imposible que los 33 comisionados
consigan o puedan conocer los expedientes. Hay muchos expedientes que se van porque los comisionados no los logran conocer, es materialmente imposible. Hay un margen de negociación que está en manos de los comisionados para obtener eso. ¿Cómo le fue al sector privado en la integración? Yo creo que todos los sectores tienen una representatividad importante y creo que está bastante bien distribuido el tema. Al señor Sarceño se le atribuía, digamos, ser ese primer candidato del sector privado organizado, ¿no? Bueno, de hecho, una de las consignas que se estaba manejando era el tema de que no se quería que ninguno de los magistrados fuera a la reelección. Y sorpresa, cuando empezó la votación y tuvo más de los 23 votos necesarios para poder integrar el listado. Efectivamente, sí recibió apoyo de los dos grandes grupos representados en la comisión, más el sector privado que también lo apoyó. Ya que preguntamos por nombres, ¿qué le pasó a Juan Carlos Godínez? ¿Por qué no entró? Juan Carlos Godínez creo yo que fue el factor sacrificio para dejar fuera a Luis Pineda y a Gustavo Martínez. Esa fue la parte de sacrificio del otro grupo, con tal de que dejaran a los dos integrantes del Ejecutivo fuera. Fue la labor de sacrificio junto con Eric Álvarez. Con todo lo que hemos hablado en las últimas semanas de lo podrido que está este proceso, ¿ustedes ven que en esta fase que ya se terminó coincide con todas las previsiones que se tenían o hubo alguna sorpresa favorable para el proceso que todavía le da el beneficio de la duda? Yo creo que se hubieron resultados que no se esperaban. Yo creo que eso está muy claramente definido, muy claramente marcado. ¿Ustedes cómo ven la Corte Suprema integrada? Blanca Stalin, señor Sarceño, díganme quién más. Bueno, digamos, hay varios que tienen apoyo suficiente para poder integrarlo. ¿Brenda Quiñones integra por ejemplo, en titular? Podría ser, tiene apoyo de varias bancadas, de varios sectores, que puede ser que lo integren. Vladimir Aguilar podría ser Vladimir otro. Aguilar definitivamente entra. Ya vio que usted sabe más que yo. No cabe duda. Entonces, ahí lo que les planteaba, ¿no? Hay candidatos que llevan apoyos de muchos sectores, que es muy probablemente que entren, pero pueden darse sorpresas, porque esto también va a caer de forma de negociación dentro del Congreso y obviamente la apuesta no se va a dejar solamente así para que se distribuyan como quieran, sino que también creo que van a haber vetos importantes en esa elección. ¿Algún nombre que se te ocurra añadir para titular de Corte Suprema? Yo lo que sí estoy perfectamente claro es que hay algunos de los distinguidos electos en esta lista que pertenecen a ambas y evidentemente eso de antemano ya los excluye. Entonces eso significa que el margen se reduce. Ya no va a tener usted que escoger dentro de 26, sino probablemente al elegirlos para Corte de Apelación va a disminuir. Eso limita o hace más corto el margen para elegir. Algunos que llegaron ahí me parece que no van a tener el consenso suficiente, eso todavía lo disminuye mucho más. Es decir, la pelea andará entre 14, 15 para las 12, 13 magistraturas. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a presentarle la información de los deportes en la voz de Juan Carlos Sandoval.